¿Tendría derecho a conducir una unidad del transporte colectivo una persona que tenga esa cantidad de valor en licencias? Es decir, es una persona no reincidente, diríamos, es una persona que verdaderamente está permanentemente violando la ley de tránsito. Sí, ¿tiene derecho a...? ¿Qué es lo que buscan con la carnetización en sí? Bueno, la carnetización en sí es un proceso para tener un registro de todos los motoristas en esta primera etapa del transporte público de pasajeros, posteriormente todos los del transporte, y garantizarle al ciudadano de que esta sea una persona responsable, que sea una persona que no consuma drogas, que no tenga antecedentes penales ni policiales y sea una persona que respete la ley. Es decir, cualquier persona que haya cometido una sanción, si tiene un valor de... Bueno, una esquela no tiene por qué pagarla con ese tipo de ¿cómo se llama? Plan de pago. De plan de pago, ¿no? Debe de ser con esa cantidad de $1.000 a $2.500. Claro, a eso se refiere el decreto. Pero entonces ese es un punto preferencial para este sector. O sea, lo que estamos hablando nosotros es que, y si uno revisa la acumulación de deudas en el país de 2003 a la fecha, suma alrededor de $21 millones. Pero de ese $21 millones, una buena parte lo deben los particulares. Digo, es importante aclarar esto porque no es un tema preferencial para el transporte colectivo. Esto hace pensar, y creo que el televidente, viceministro, no me dejará mentir, esto hace pensar que este sector sigue siendo privilegiado, aún en este nuevo gobierno. Pues realmente no es así, como decir, puede hacer pensar, pero la realidad nos dice otra cosa. Yo quiero decir, las esquelas que tenemos impuestas del 2003 al 2010 en el transporte suman 5 millones de dólares. El hecho mismo de que nosotros asumamos como gobierno el cumplimiento de la ley y poner orden en el sector es un avance importante, porque hasta este día a nadie se le ha sancionado por esta causa. Sin embargo, debe de haber orden. Nosotros decimos ha habido titulares, pero no ha habido autoridad de transporte. Hoy tenemos autoridad, hay una decisión del presidente, hay una decisión del gobierno en el sentido de ordenar el transporte y de tener un transporte seguro, un transporte eficiente que garantice los derechos de los usuarios. Entonces, hemos trabajado mucho en esto en el punto de vista de transporte, y hay como dos proyectos, dijéramos, grandes proyectos que nos van a permitir tener una concreción, o más bien dicho, una percepción más de las personas, que es cambiar el sistema. O sea, el CITRAN, que es el Sistema Integral del Área Metropolitana de San Salvador, va a ser una realidad. Es una necesidad porque el transporte debe cambiar su estructura como está. Y precisamente el trabajar en el CITRAN nos va a permitir cambiar totalmente el sistema de transporte, y eso va a ser el próximo año. La carnetización no es en sí solo una medida legal, sino que es la expresión de cambio en el transporte en nuestro país. Eso es importante porque no es una medida aislada, es parte de un conjunto de medidas que se están tomando en este sentido. En el caso de los motoristas que no quieren acogerse, pues uno deduce que hay un grupo de motoristas que tienen antecedentes penales y policiales. Hay un grupo de motoristas que tienen altas deudas en esquela y prácticamente son impagables para ellos. Y hay un grupo de motoristas que también tienen temor de ir a someterse a un examen antidoping, porque ahí se detecta si consumen marihuana, cocaína o si han llegado en ese momento bajo las bebidas embriagantes. O sea, hay temor de muchos de ir, y otros que aunque quieran no pueden porque legalmente se les imposibilita. El tema de seguridad no es un tema exclusivamente de la policía, sino es un tema de todo el país, es un tema de todos los sectores, y en este caso es un tema del sector también de transporte, que como gobierno, como gabinete de seguridad, hay disposición de trabajar y de ir a fondo en esto. Esto eleva a pensar también de que debe de existir una amplia coordinación entre las gremiales y las autoridades, o es el Viceministerio de Transporte que está liderando este plan.
Bueno, quiero decirte de que hay prácticamente nosotros como viceministerio hemos facilitado esa relación, pero hay una relación directa entre los empresarios y el propio gabinete de seguridad, ¿verdad? Y ellos hacen uso de esto, porque deben de reconocer, y lo reconocen, de que hay una comunicación fluida entre miembros de la corporación policial y la propia Mesa Nacional de Transporte. Precisamente las reuniones frecuentes que tenemos, pues hablamos de este tipo de cosas y establecemos las coordinaciones necesarias para que fluya la información, pueda fluir la cooperación, pueda fluir el apoyo en aquellos lugares donde es requerido. O sea, sí hay un mecanismo de coordinación entre la autoridad y la mesa. Igualmente el viceministerio, cuando es necesario, interviene, facilita para tratar de que todos contribuyamos en este esfuerzo. Hay casos en los cuales se ha desbaratado estructuras de motoristas o cobradores, por ejemplo. Y hay casos específicos, ellos los conocen, no es la generalidad, pero sí hay casos. Casos de empresarios, empresarias, ellos mismos reconocen que han tenido, sí, hay áreas o zonas en los cuales por diferentes razones unidades terminaron en manos de personas vinculadas también a las pandillas. Pues nosotros estamos conscientes de que es necesario utilizar la tecnología en función de la seguridad. Precisamente por eso es que entiendo que en los próximos días se pone en marcha un proyecto de videovigilancia en toda el área metropolitana de San Salvador, en la cual pues tiene, dijéramos, los efectos similares a esto. El tema es que estas son cámaras que van dentro de la unidad, y a mí me parece que los empresarios deben de hacer un esfuerzo también por garantizar la seguridad de los usuarios y instalar estas cámaras. Nosotros no tenemos objeción de que las instalen. El problema nuestro es que a partir de esto lo que se quiere es cobrar una tarifa mayor, y eso realmente para nosotros es improcedente. Entonces, sí estamos de acuerdo. Pero ¿quién asume el costo? Porque entendería que no es barata dar un sistema de cámara. Sí, pero uno sabe qué significan 5 centavos en la tarifa en este país y sabe cuánto pueden costar las cámaras. O sea, en esto, pues conocemos perfectamente de qué estamos hablando, y creo de que es un sistema que tarde o temprano tiene que instalarse, pero que no sirva de justificación para querer gravar más a los usuarios y usuarias de transporte público de pasajeros con una tarifa mayor. El problema del transporte no solo se resuelve con unidades nuevas, el problema del transporte se resuelve cambiando el sistema de transporte. El sistema que hoy tenemos es un sistema que no le permite mayor desarrollo al sector. Es un sistema que dijéramos, tuvo su tope en el tiempo, un sistema, dijéramos, concéntrico, todas las unidades van al centro, y eso genera un gran congestionamiento. Aquí en los gobiernos anteriores se empezaron a dar concesiones a diestra y siniestra, de tal manera que en 610 kilómetros, que es el área metropolitana, hay alrededor de 4.600 concesiones, cuando es un área que se puede servir perfectamente con 3.000, 3.500 unidades. O sea, hay un exceso. Pero bueno, no se resuelve, se resuelve con un nuevo sistema de transporte. Precisamente por eso es que como gobierno planteamos la necesidad de construir un nuevo sistema de transporte, en este caso el Citran, que es una troncal que viene de Soyapango hacia el centro, no hacia el centro, sino que un poco más allá del centro, que le va a venir a cambiar, dijéramos, cambia el sistema en sentido general. ¿Cuándo entra en juego así directamente o aplicar este nuevo sistema? Bueno, yo quiero decir que como avanzamos cada día en este tema, iniciamos la construcción el próximo año, ¿verdad? Esperamos de que no haya ningún contratiempo para estar iniciando los primeros meses del próximo año la construcción del Citran, para que, tal como lo habíamos dicho, entre en funcionamiento alrededor de 18 meses después. Estamos hablando de unidades trabajar con las actuales unidades, o van a jugar el papel de alimentadores de todo ese trazo longitudinal, ¿no? Sí, realmente son las unidades, son unidades articuladas de gran capacidad, con un carril dijéramos exclusivo, en áreas con terminales, con paradas o estaciones elevadas, en otras no.
va a ser muy flexible, dijéramos, el sistema, y sí, las actuales van a servir como rutas alimentadoras, porque hay que sacar de las colonias, de los municipios, a todas las personas, a llevarlas a este lugar donde va a estar la troncal, de tal manera de que su funcionamiento pues pueda darle la facilidad y el orden al transporte en el área metropolitana de San Salvador. Bueno.